Muy buenas noches, profesor José Antonio Candanedo. Mi nombre es Damari Flores. En esta ocasión voy a estar hablándoles con el tema el dolo, la culpa y sus excepciones. Pero antes voy a tocar el tema, la definición, explicando qué es el derecho penal. El derecho penal, según sus definiciones, es la rama del derecho público que regula la potestad del Estado. Cuando hablamos de derecho penal, nos asocia pues a las conductas ilícitas, según el Código Penal. Los delitos son la realización determinadas de conductas ilícitas, llamadas delitos, penas y medidas de seguridad, como son las consecuencias jurídicas. Cuando hablamos del dolo y culpas, sus excepciones, tenemos que mencionar qué es el dolo y qué es la culpa. También vamos a hablarle acerca de cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa. El dolo se trata de un hecho punible que es causado por una o más personas, y lo cual es causado por una persona con voluntad de ocasionar daño a una u otras personas, sin tomar en cuenta. O sea que el dolo, las leyes, sin tomar en cuenta las leyes penales. Es importante, o sea que el dolo la utiliza una persona con la intención de dañar a una u otras personas. Ejemplo, el homicidio, el secuestro o asesinato, robos de lesiones a vehículos o robo de vehículos con lesiones dolosas. Ejemplo, un delito donde se actúa con dolo, el homicidio, en la conducta del autor conlleva a situaciones como lo son la premeditación para cometer un acto con el pleno conocimiento que es un delito y que al final trae como consecuencia y conlleva el castigo o pena por el delito que se habla, la premeditación y alevosía para llevarlo a cabo. ¿Qué es la culpa? Cuando hablamos de culpa, es un hecho ocasionado con una consecuencia por una infracción o considerado con impericia, o sea, es un acto de una persona que lo hace sin ningún tipo de intención de ocasionar daño a otra persona. Ejemplo del hecho de tránsito donde pierde la vida una persona que es ocasionada por la poca visibilidad. Ejemplo, una persona que pierde la vida, en este caso el peatón, por su imprudencia o falta de pericia al tratar de cruzar una calle, es arrollado por el conductor. Estamos entonces ante un típico ejemplo de delito culposo, donde el conductor no salió de su residencia con la intención de atropellar a alguien y entonces produce entonces la muerte de esta persona. Por lo tanto, es un delito culposo. Tenemos ese punto de vista también por negligencia, por esa razón. Vemos el caso de una niña que fue asfixiada en Panamá en el año pasado, cuando el padre se involucra tanto en su trabajo y deja a su hija dentro del auto con las ventanas arriba. Este hecho se considera como culpa, un hecho de negligencia e impericia. Lamentablemente muere la menor. Cuando hablamos de la diferencia de dolo y culpa, el dolo más bien, dicho anteriormente, es el engaño, fraude llevado a cabo con la intención de dañar a alguien. ¿Tiene intención de hacerlo? No tiene intención. Entonces, la culpa, en ese sentido estricto, es definida como la falta de intención de ocasionar daños. O sea, no tiene la intención de ocasionar algún tipo de daño a una o más personas. Y por último, dolo y culpa y sus excepciones, vamos a estar formulando entonces cerca de este tema más ampliamente en el trabajo teórico, en la base de la definición de nuestro Código Penal. En el artículo 29 exactamente nos dice que existe un caso fortuito o fuerza mayor, cuando el hecho es producto de una acción, omisión impredecible e imposible de evitar
o aludir a una persona de estos casos, entonces no hay delito. Bien se preguntará profesor Candanedo, en este caso, en el artículo 29 podemos entonces ver una persona con problemas psiquiátricos que asesina a otra persona y por su estado mental se puede considerar si es imputable o imputable, ya que esta persona está bajo efectos de medicamentos y no está en sus 5 sentidos. O también, como antes dicho, por atropello sin intención de causar daño a otras personas, a una o varias personas, entonces relacionados a nuestro Código Penal. Según nuestro Código Penal, se trata entonces para estas conductas, sea considerada delito, debe ser entonces realizada con dolo, salvo los casos de culpa. Se puede entonces considerar, dependiendo, un delito o no culpable, según el artículo 29. Como estábamos hablando en el caso fortuito, podemos darle un ejemplo de es impredecible o imposible de evitar o eludir por la persona en estos casos. Entonces, como decíamos, no es delito. Vamos a darle un ejemplo de lo que es caso fortuito. Un trabajador se encuentra pintando un edificio. Una lata de pintura cae al vacío, mata al peatón que está pasando en ese momento, ocasionándole la muerte. Entonces, aquí este es un caso fortuito que estamos entonces dando este ejemplo que es importante. Esperamos que con esto finalmente llegamos entonces al final de este video, esperando que como estudiante de Derecho sirva para ustedes esta explicación de este tema importante que es el dolo y la culpa y sus excepciones. Tengan todos muy buenas noches.